Bueno, vamos con el tercer invitado de la mañana. Es el Benjamín de este año, es el Benjamín del Congreso. Cada vez menos. Cada vez menos. Es Jesús Ortega, seguramente lo conocéis. Tiene un programa que se llama El Dragón Invisible. Iba a decir El Colegio Invisible. También sirve. El Dragón Invisible en Castilla-La Mancha. También es colaborador del Colegio Invisible. Hace muchísimas cosas, es periodista. Es un apasionado, aunque no lo parece, de toda esta temática del misterio, pero él siempre lo mira, y a mí me encanta, desde un lado crítico, no detractor. Hay mucha diferencia entre una persona que lo mira de un lado crítico con los detractores. Además, tienes un podcast que es La Semilla del Diablo, que lo diriges tú. Ahí está. Que estamos... ¿cuántos capítulos quedan? Pues son 6 y quedan 2. Se han estrenado 4 en Play Podcast y quedan 2 episodios que yo creo que pueden molar mucho aquí al público. Si podéis, no lo perdáis. Hoy vienes a hablarnos de libros extraños, mágicos y, algo raro en ti, sobrenaturales. También, hombre, tenían que estar. Tenían que estar. Pues aquí os lo dejo. Un aplauso para él. Muchas gracias. Muy buenas, ¿qué tal? La verdad es que se lo decía Antonio antes de entrar. Bueno, pues ya a pesar de la trayectoria que llevo haciendo un poquito dilatada, he dado charlas, he dado conferencias en muchos sitios, pero reconozco que yo me estrené de alguna forma el año pasado, en el anterior congreso, con el Colegio Invisible, ahora como ponente, y reconozco que es un sitio que impresiona, no solo por las características y las dimensiones, sino por verlo lleno de gente, interesada, apasionada de estos temas, con ganas de curiosear, con ganas de aprender. Y aunque esta hora siempre es un pelín complicada, porque ya empezamos a tener hambre y ganas de tomarnos una cervecita con el calorcito que hace fuera, yo voy a intentar que esta charla de libros, que a priori puede parecer un poco densa, de hecho, veréis que muchas veces recurro a la información porque estoy seguro y no descarto cuando llevemos un poquito tiempo que os haga elegir, porque hay mogollón de material y me da a mí que con la tasación del tiempo aquí nos vamos a quedar a medias. Pero como digo, una charla de libros, porque también soy consciente de que, bueno, pues a todos los que nos interesan estos temas somos apasionados de los libros, coleccionistas, lectores, buscando siempre referencias. Y lo curioso es que muchos libros, más allá de la trama, del argumento o de las exposiciones que hacen en sus páginas, tienen detrás historias bastante sorprendentes, bastante chulas. Y hoy vamos a hacer un repaso precisamente por algunos de esos libros, algunas de esas historias. Probablemente algunos os resulte más familiar, o hayáis oído hablar, o hayáis oído algún detallito, y otros espero, pues también generar cierta sorpresa, porque, pues comentándolo con compañeros como Juan José Sánchez Oro y otros colegas al preparar la charla, ellos mismos se sorprendieron con algunas historias que no conocían, y espero que hoy también, pues aquí nos quedemos un poco con esa sensación. Vengo un poquito espeso, me ha tocado madrugar para coger el tren, yo espero estar a la altura, lo decía antes en plan broma, y claro, después de un Jesús Callejo a primera hora, Ricardo González, grandes contadores de historias, grandes oradores, pues esperamos estar a la altura. Pero si os parece, pues vamos a ir comenzando con algunos de esos libros, algunos de esos ejemplares. Y he decidido empezar con los libros que de alguna forma nos hablan o nos pueden revelar algún detalle sobre el más allá, ya que estamos precisamente en el Congreso Más Allá de Murcia, al que por cierto no he agradecido a la organización pues que me ceda este espacio, que me haya invitado, porque para mí es un auténtico lujo. Y uno de esos libros que causó cierto revuelo, que además tiene asociada cierta rumorología de que podría estar oculto a buen recaudo en el archivo secreto, en la biblioteca secreta del Vaticano, nos habla precisamente de lo que podría haber en el más allá. Yo cuando descubrí la historia de este libro, me vino a la mente tantos congresos, tantas charlas, tantas preguntas muchas veces cuando escuchamos hablar, por ejemplo, de experiencias cercanas a la muerte, de encuentros con entidades fantasmales o del purgatorio, que muchas veces parece que pretenden revelarnos ciertos detalles de cómo es el más allá. Incluso cuando charlamos con personas sensitivas o que afirman ser mediums, nos van dando detalles de cómo es ese otro lado que nos inquieta, nos asusta y de alguna forma también nos apasiona. Pues bien,
El libro, o libros de San Lázaro, porque se cuentan que se escribieron 4, pero solo uno sobrevivió y ese sería el que estaría a buen recaudo en el Vaticano, tenemos que remontarnos a mediados del siglo XVI para empezar a rastrear un poco la pista de este ejemplar. Y es que un erudito griego de Constantinopla, Juan Malas, lo que hizo fue compilar en una serie de catálogos todos los libros, o casi todos los libros que había en la biblioteca de su ciudad, en este caso de Constantinopla. Ahí coincidían varios ejemplares de diferente tipo, pero parece que el objetivo de Juan Malas a la hora de elaborar estos catálogos era bastante claro, porque de alguna forma no solo pretendía descubrir esos ejemplares a veces olvidados, sino que también metía algún gazapo, se inventaba algún libro o se inventaba alguna historia con la intención de engañar y captar y atraer a la ciudad de Constantinopla a los coleccionistas de alto nivel, a los que se podían permitir pues, gastarse un buen dinero en comprar según qué libros. Y en esos catálogos que con el tiempo se resumieron o se unificaron en uno solo, pues entre los numerosos libros que aparecen precisamente en ese catálogo de Juan Malas, el más intrigante quizás sea precisamente este que tenemos aquí a la espalda, el libro de San Lázaro. Está ahí el texto, pero este libro, en lo que es el catálogo, que a día de hoy está precisamente en la biblioteca de Viena, está en Viena, decía así la presentación de este libro: Libro de San Lázaro. Claro, ya habéis pensado, obviamente, cuando hablamos de Lázaro, hablamos de aquel de levántate y anda, que aunque es un pasaje distinto de la Biblia como tal, pero en la cultura popular ha quedado como el resucitado de alguna forma, aquel personaje que Jesús, en uno de sus milagros, devuelve a la vida. Pues bien, libro de San Lázaro, quien transcurrió 4 días en el Hades y, cuando Cristo lo resucitó, relató su experiencia en 4 libros. Los apóstoles y los padres, después de haberlo visto, ocultaron 3, que ya no se encontraron jamás. Mientras, este primer libro, el único que sobrevivió de esa colección, estaría en Roma. Y oí del cardenal Santa Croce que cada vez que es nombrado un nuevo cardenal se le da a leer una sola vez y no se le muestra a nadie más. De alguna forma, como decimos, esta leyenda empieza a circular allá por el siglo XVI, y hay otro libro que es precisamente Caprichos del tonelero, escrito por el académico florentino Giovan Battista Gelli, que, de hecho, este libro, Los Caprichos del tonelero, fue incluido en la lista de libros prohibidos, en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, porque ahí se desarrolla un poquito más la importancia de este libro de San Lázaro. El protagonista de esta historia es un tal Justo, que afirma que Lázaro, después de haber resucitado, agobiado por la presión de todos los que le preguntaban, bueno, ¿has vuelto a la vida? Cuéntanos, ¿qué has vivido en esa experiencia? ¿Cómo es el más allá? ¿Qué ha pasado? Agobiado ante tanta pregunta, ante tanta curiosidad, dijo Lázaro que abreviaría un poco el trabajo, dejando toda su experiencia por escrito. Y en efecto, antes de morir, en este caso por segunda vez, dejó escrito ese libro, pero lo dejó sellado, con la condición de que no se abriera o que no se leyera hasta que él volviese a fallecer. Y de hecho ese libro tenía que ser entregado al Papa de la época. Antes hablábamos, en la versión de Juan Malas, de cardenales. En la versión de Giovan Battista Gelli hablamos de papas. Es decir, este misterioso libro, cada vez que un nuevo papa se sienta en la silla de San Pedro, tendría la ocasión o la oportunidad de echar un vistazo, de verlo, de leerlo y ver qué es lo que pasa allí. ¿Cuál fue la sorpresa del primer papa que abrió ese libro cuando comprobó o se dio cuenta que todas las páginas estaban en blanco? Y de hecho, aquí ya se empiezan a abrir las interpretaciones, ¿no? Porque para algunos dejar las páginas en blanco fue la muestra o fue, la decisión de Lázaro para demostrar que simplemente en el más allá no había absolutamente nada. Es decir, no tuvo ningún tipo de experiencia, no había paraíso, no había infierno, no había más allá. Y sin embargo, para otros, digamos que el hecho de que las páginas estuviesen en blanco lo que quería decir era que el más allá y todo lo que tiene que ver con la vida después de la muerte no es competencia de los mortales y que por tanto no somos quienes para hablar por encima de la Biblia o de otros textos religiosos sobre estas cuestiones. Es difícil realmente
Es un libro que, como tal, y no quería hacer el spoiler al principio, es fruto única y exclusivamente de estos relatos novelescos y de estas ideas que, en su caso, Juan Malas plasmó en el catálogo para engañar a algunas personas, y Giovanni lo que hizo fue pues, una novela. Es difícil realmente identificar si este libro pudo llegar a existir, pero sí que podemos deducir de alguna forma que precisamente en aquel siglo XVI, cuando empezaba a circular esta historia del libro de San Lázaro, pues existían rumores al respecto. Existía ya una comidilla, digamos, que hablaba de estas cuestiones. Entre otras cosas, precisamente porque la visión de Lázaro, el milagro de Lázaro, era precisamente una forma para adoctrinar. Es decir, hay que portarse bien para que una vez fallezcamos podamos alcanzar el más allá. Y hablando de visiones, este como tal no es directamente un libro, pero sí que es un detalle curioso que casi siempre llama la atención, porque probablemente una de las primeras referencias históricas, si no el primer testimonio de lo que podríamos interpretar como una experiencia cercana a la muerte, que también conocemos y que de alguna forma también viene relacionada con el libro de Lázaro, pues parece ser que esa primera referencia la tendríamos ni más ni menos que en el libro de la República de Platón, concretamente ya hacia el final. Quiero recordar que si no es el último apartado, los últimos capítulos, está precisamente hacia el final de esta obra del famosísimo y popular filósofo griego, que en este caso nos cuenta la historia de es un soldado que pierde la vida batallando y que a los 12 días resucita. Y resucita haciendo un relato que, visto desde los ojos o desde el punto de vista del siglo XXI, que conocemos muy bien, como decía, ese fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, pues es difícil no dejarse llevar por la imaginación y decir, ostras, se parece mucho a lo que a día de hoy nos cuentan, y enseguida vais a comprender por qué, porque vais a ver que la experiencia tiene mucho que ver. Como digo, toda esta historia de Platón la pone en boca de Sócrates, y como decimos, cae muerto en una batalla, vuelve a la vida a los 12 días, cuando su cuerpo estaba justo a punto de ser cremado, de ser quemado en una hoguera. Resucita, los dioses así le han concedido esa posibilidad, precisamente para que nos cuente las bonanzas y maldades de ese más allá, porque aquí ya empezamos a ver precisamente que él, de alguna forma, se enfrenta a una especie, no de juicio, pero sí dos caminos que puede tomar. Por un lado estaría ese paraíso idílico donde todos van muy bien vestidos, huelen muy bien y tienen ese aspecto de seres de luz. Y por otro lado, otro camino que lleva al inframundo y donde los seres que salen y pasean por ahí huelen mal, van mal vestidos, harapientos. Es decir, ya vamos viendo precisamente esas diferencias entre paraíso e infierno. Tampoco podemos olvidar que precisamente, y de alguna forma, el concepto de alma que nosotros a día de hoy manejamos empieza a fraguarse en la época de Platón y de los, no los primeros filósofos, pero casi. Decía así, entre ambos túneles estaban aposentados unos jueces que ordenaban qué camino debía tomar cada una de las almas. Cuando le tocó el turno a uno de los magistrados le informó de que todavía no había llegado su momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado, precisamente en los relatos de ECM, que no es nuestro momento y nos toca volver? Pues ya lo hemos reflejado aquí en Platón hace miles de años. De modo, decía este magistrado, que el cometido de en la tierra sería narrar a los seres humanos cómo era el mundo de los espíritus. Como decíamos antes, pues él ya observa cómo las almas del inframundo tienen ese aspecto un poco más demacrado, un poquito más oscuro, y esas otras almas que vienen del otro lugar pues son un poquito más agradables. También nos habla de alguna forma del concepto de reencarnación, porque se habla de volver a encarnar determinadas almas. Entonces vemos cómo en este libro de la República muchas veces Platón no solo fue el generador o el que prendió la mecha del mito de la Atlántida, que era uno de los temas que quería incluir en la charla, porque a lo largo de los siglos ha habido teorías delirantes para intentar investigar la Atlántida, pero ya digo que creo que nos vamos a quedar muy cortos. Pero bueno, Platón no solo está un poco en el origen de ese mito de la Atlántida, sino que de alguna forma encontramos también esa primera referencia, al menos hasta el momento, de lo que podríamos interpretar como una experiencia cercana a la muerte.
Y nos vamos precisamente de todo lo que tiene que ver el cristianismo, todo lo que tiene que ver con la mitología griega, nos vamos al budismo y a la literatura tailandesa, porque aquí nos encontramos unos ejemplares bastante curiosos y bastante llamativos, que son los Samut Koi. Son unos libros desplegables que, como se indica ahí, pueden medir entre los 13 centímetros o incluso, entre los 69 centímetros e incluso los 13 metros de longitud. Como decía, es desplegable. Y de alguna forma lo que estos libros hacían también pues era mostrarnos cómo era el infierno, en este caso budista, que es conocido como Naraka, y que está compuesto por 16 niveles, cada uno con tormentos diferentes, que los catalogan entre tormentos calientes o tormentos helados. Los grandes pecadores, obviamente, van a parar a la región más profunda, donde les hacen todo tipo de torturas. Podéis ver que son empalados, que son quemados, que les hacen toda clase de perrerías en algunas de las imágenes que aparecen. Son golpeados, son forzados, por ejemplo, a tragar brasas incandescentes, los empalan con lanzas, son arrojados al fuego, en fin. Estos serían los castigos peores dentro del Naraka, pero también están los infiernos menores que de alguna forma, no sé yo si es mejor o peor, pero por ejemplo lo que se hace es, o tienen suplicios muy relacionados con por ejemplo, los excrementos hervidos que hay que tragar, los 500 clavos que se le clavan a una persona. Ya veis que no es para nada agradable la experiencia o la ruta por este infierno. Pero, curiosamente, estos ejemplares desplegables en la literatura tailandesa tienen un poco esas vibes, esas relaciones un poco entre tantos otros textos, ¿no?, de este tipo, con el libro de los muertos, porque de alguna forma las familias, cuando algún ser querido, algún ser cercano fallecía, a partir del siglo XVII aproximadamente, lo que hacían era encargar precisamente estos manuales, estas guías del Naraka para la persona que acababa de fallecer. Y como siempre hubo clases, pues obviamente encontramos algunos Samut Koi pues más humildes y otros, como decíamos, tanto por longitud como por ilustraciones, como por el material que se utiliza para redactarlo, para decorarlo, pues de mucha más categoría. Lo cierto es que en este caso, en el Naraka, el suplicio o la condena no tiene por qué ser eterna, pero de alguna forma sí insondable, es decir, no se puede sortear y tampoco se puede conocer al detalle. Y se dice que la duración de este suplicio es equivalente al tiempo que se tardaría en vaciar un barril de semillas de sésamo a razón de una semilla cada 100 años. Es decir, nada más y nada menos que 2.560 trillones de años. Ahí es nada. O sea, no es eterno, pero se hace rogar, ¿eh? Se puede hacer un poquito cuesta arriba. Como decíamos, estos libros están escritos con diferentes materiales, con diferentes tintas, y lo curioso es que, más allá de lo extraordinario de estos textos, es que los monjes tailandeses usaban precisamente estos libros para recitar en voz alta la leyenda de Phra Malai, que era aquel que viajó al infierno, que viajó al Naraka, para conocer y descubrir un poco qué es lo que se estaba haciendo allí, y al igual que Lázaro en la primera historia, consigue volver del infierno y contarle a los seres humanos cómo es el infierno, cuáles son las torturas que esperan allí, y si quieren evitarlo y quieren escaparse, pues más vale que lleven una vida de meditación y sigan de forma muy estricta las normas de comportamiento. A finales del siglo XIX aproximadamente, tanto la elaboración, redacción y producción de estos libros o manuales desplegables empezó a caer un poco en picado, y sobre todo pues encontramos libros desde ese siglo XVII que decíamos antes hasta aproximadamente el XIX. Y nos vamos ahora, voy a beber agua, voy a beber otra vez. Perdón. Vamos ahora con la categoría de libros proféticos, porque aquí también vamos a hacer un recorrido más que interesante. Y volvemos, en este caso, no volvemos, pero nos vamos a Roma a conocer quizá una de las historias más conocidas, pero que no por ello no deja de ser pues bastante interesante. Los libros sibilinos.
Estos libros cuentan la historia que una síbila, que lo podríamos interpretar como la profetisa o la hechicera, un poco esa categoría en lo que era la antigua Roma, se le presentó en su día al rey Tarquino el Soberbio y le ofreció la venta de 9 libros de oráculos divinos. El precio requerido era desproporcionado, una barbaridad, y el rey, que de alguna forma se burlaba y no echó demasiadas cuentas a estos libros oraculares que podían darle claves para interpretar el futuro, para sortear problemas políticos, para sortear guerras. Después veremos que incluso llegaron a ser consultados por una casta sacerdotal muy concreta, porque estos libros no los podía consultar cualquiera. De alguna forma, como ha pasado en otras culturas y sobre todo en el mundo antiguo, los sacerdotes, la casta sacerdotal, era realmente quien tenía el poder en muchas ocasiones. No el emperador, no los faraones, sino esta casta sacerdotal encargada de interpretar los prodigios o los fenómenos extraños que muchas veces daban las claves para tomar determinadas decisiones y muchas veces muy importantes. Pues bien, volvemos a esa reunión, a ese encuentro de la síbila con Tarquino el Soberbio, que como decíamos le ofrece 9 libros a un precio desorbitado, y Tarquino dice: ¿dónde vas? No te flipes, que yo no te voy a dar ni un duro por estos libros. Y la síbila, muy desafiante, lo que hace es, delante de sus narices, coge 3 de esos 9 libros y los destroza, le prende fuego y le vuelve a decir: quedan 6 y te los vendo por el mismo precio que al principio. Nada, 6 restantes, Tarquino tampoco acepta y vuelve a quemar otros 3 libros y le dice: quedan 3 y no voy a modificar el precio de salida de esta subasta. Precisamente, persuadido por esta actitud desafiante de la síbila, Tarquino accede y se hace con esos libros. Se cuenta que esta síbila desapareció, nunca se volvió a saber de ella, y en este caso ya los libros, los 3 que quedaban, fueron depositados en un sagrario especial. Pero estos 3 libros, en el año 83 a.C., fueron destruidos a causa de un incendio y de hecho el Senado encargó de alguna forma una comisión para que rastreara por diferentes lugares como Troya, Samos, Eitras, diferentes lugares del pasado, para que buscaran más de estos libros sibilinos. Y de hecho llegaron a encontrar otros cuantos que fueron custodiados durante mucho tiempo, a los que se acudía precisamente, como hemos comentado, estos sacerdotes de la casta sacerdotal acudían cuando venían momentos difíciles y momentos oscuros para buscar respuesta en estos libros oraculares, hasta que, estos tampoco llegaron hasta nuestros días, porque vuelven a desaparecer, ya que el general romano Estilicón ordenó su destrucción porque los libros profetizaban un destino poco halagüeño para él, que pretendía tomar el poder. Se supone que sí existieron, que estaban ahí, no como el libro de San Lázaro, por ejemplo, al principio, pero tienen una historia bastante peculiar. Y nos vamos un poquito más adelante en el tiempo para hablar de otro pretendido profeta, y enseguida vais a entender por qué. Hablamos de Alejandro de Abonutico. Este personaje era un pícaro, como tantos profetas y tantos magos, podríamos decir, en la antigua Roma. Porque lo que hizo fue, en este caso la historia la conocemos a través de Luciano, en un texto que nos habla de esta farsa que Alejandro de Abonutico creó, porque lo que hizo es crear una serie de tablillas falsas que profetizaban la aparición de Asclepio en su ciudad natal, Abonutico, y las enterró en el templo del dios sanador. Claro, cuando se descubren estas reliquias de casualidad, porque habían sido enterradas previamente y con una intención muy concreta, todos los místicos, todos los profetas, todos los seguidores de esta clase de corrientes viajan a la ciudad para construir un templo que, en este caso estaría dedicado, lo vamos a ver, a Glicón, que sería esa serpiente que vemos ahí, y el culto a las serpientes. En cuanto se descubren estas tablillas que había enterrado Alejandro previamente y empieza a haber afluencia en el lugar, Alejandro se va para allá y se va con una serpiente a la que
teóricamente da órdenes y puede controlar sin ningún tipo de problemas. Claro, la gente allí flipa, dice, ostras, viene este señor con su túnica sabiendo muy bien qué es lo que cuentan estas tablillas, además con un ejemplar de serpiente domesticada, y Alejandro se hace el dueño y señor de ese nuevo templo y de ese nuevo culto a las serpientes, que no tardó en popularizarse. Y claro, aquí podríamos incluso entrar largo y tendido, porque daría para otra charla tranquilamente, en cómo precisamente los profetas del momento, fuese del culto que sea, en los oráculos tenían muchos trucos, de alguna forma, para hacer predicciones acertadas. Muchas de estas peticiones que hacían los creyentes, las hacían, por ejemplo, en sobres sellados, que dejaban en el oráculo y luego obtenían su respuesta por mediación de los dioses y de la consulta oracular. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de los sobres, podríamos analizar más trampas dentro de estas adivinaciones oraculares, pues lo que hacían es que con vapor lo abrían, consultaban lo que el beato de alguna forma había pedido y a partir de ahí podían dar una respuesta más o menos certera. Aunque muchas veces jugaban con la ambigüedad, lo que pasa hoy con los tarotistas y la gente que pretende leer el futuro, aunque muchas veces jugaban con esa ambigüedad, en otras ocasiones no se la jugaban, iban directamente a ver cuál era la consulta para intentar elaborar una respuesta más o menos certera. Y más en el caso de Alejandro, que como hemos dicho, pues ya tenía muy claro desde el principio que se quería montar el negocio. Lo curioso es que el culto, como decíamos, prosperó, se extendió rápidamente, pero nos cuenta Luciano que más allá de todo este fraude orquestado por Alejandro, el valor de esta historia deriva en que esta serpiente, Glicón, no era más que una marioneta muy, muy elaborada que el propio Alejandro manejaba con bastante destreza. De hecho, nos dice textualmente, abría y cerraba la boca a través de unos pelos de caballo y salía disparada una lengua bífida que también se controlaba con estos pelos, con este artilugio que había elaborado. Y en este caso, fijaos, ¿no?, se adquirió popularidad, que encontramos precisamente representaciones de esta serpiente Glicón. Y avanzamos ahora sí mucho más en el tiempo, quizá para una cuestión menos conocida, al menos aquí en nuestro país, aunque también tenemos ejemplos y se siguen comercializando en los kioscos los almanaques, que de alguna forma pues predicen el tiempo, la climatología, determinados fenómenos que pueden venir bien, pues un poquito antes de que la prensa como tal, la prensa moderna tal y como la conocemos, tuviese el boom, estos almanaques tenían mucha popularidad y generaba, al igual que sucede hoy el día, muchas disputas y muchos enfrentamientos entre los que los elaboraban y se lucraban a costa de jugar un poco con las creencias o con las necesidades del momento, y aquellos que desde una perspectiva más racionalista lo que pretendían era pues, eliminar toda la superstición o al menos cargarse lo que ellos consideraban pues, un burdo fraude, ¿no?, que conseguía conquistar y engañar a muchas personas. Y aquí, por citar un ejemplo, porque hay decenas, si no cientos, de esta clase de enfrentamientos entre determinados personajes, podemos citar a Jonathan Swift. Tenemos que irnos al siglo XVIII porque de repente él se enfrentó u orquestó una estrategia bastante divertida para un personaje que era John Partridge, que podríamos decir que era un poco el dueño y señor, el más popular de los que elaboraban esta clase de almanaques. Y en 1707, Jonathan Swift, decide hacer, como digo, una jugada bastante inteligente, porque lo que él hace es que lanza un almanaque, este que estamos viendo aquí, predicciones para el año 1708, y él lo que dice en el almanaque, lo podéis leer ahí, dice, he consultado la estrella de su natividad, la estrella en este caso de Swift, del farsante, vamos a decirlo así para no perdernos, porque además Jonathan lo que hace es inventarse un seudónimo para elaborar este contraalmanaque, y decía, he consultado la estrella de su natividad con mi propia regla y va a morir, sin duda alguna, el próximo 29 de marzo a las 11 de la noche aproximadamente de una fiebre terrible. Con este seudónimo se inventa la muerte de su contrincante, de Partridge, y tiene un éxito brutal este almanaque. Tan brutal
que muchísima gente se pensó que efectivamente Partridge había fallecido. A la mujer de Partridge por la calle la paraban y le daban las condolencias, le daban el pésame porque pensaban que efectivamente su marido había fallecido. Las diferentes autoridades religiosas llamaron a la mujer para preguntarle, para darle las condolencias. En fin, incluso la propia, vamos a decir, editorial, lo que hace es que elimina a Partridge de su lista de autores vivos, porque cree realmente, con la estratagema de Bickerstaff, que era el seudónimo de Jonathan, cree realmente que Partridge ha fallecido. Partridge intenta contrarrestar de alguna forma esta estrategia y saca un almanaque diciendo que no se ha muerto, que esto es una farsa y que no le crean. Pero Jonathan es más avispado, y de hecho creo que está en la siguiente diapositiva, y dice, no os creáis a Partridge, porque ese almanaque que ha salido defendiendo que él sigue vivo, que ha muerto es falso, lo está escribiendo pues un farsante con el seudónimo para aprovecharse del tirón. La estratagema le salió también que de alguna forma, digamos que Partridge, este fraude, este fanfarrón, estuvo muchísimos años, pero muchísimos años, hasta que pudo, digamos, recuperar un poco su identidad, resucitar, entre comillas, de entre los muertos y volver a publicar sus almanaques. Ya digo que todo el tema de los almanaques es bestial porque tuvieron, sobre todo en determinados países, mucha fuerza y había auténticas guerras, ¿no?, entre aquellos que querían seguir manteniendo el negocio y los que de alguna forma lo denunciaban. Madre mía, quedan 11 minutos. En fin, vamos con los libros de... Mira, os voy a hacer ya la pregunta porque yo sabía que este momento podía llegar. Estamos en el bloque 3, libros de prodigios, y tenemos por delante los prodigios, aquellos monstruos extraños que teníamos. Tenemos también algunos libros extraños, bueno, pues que nos hablan de cosas bastante curiosas, y al final tenemos libros sobrenaturales, que a lo mejor puede ser que sea una de las categorías que más os interesa por meter un poquito el sprint en estos libros de prodigios. Porque además aquí lo más bonito es ver las ilustraciones. Y aquí, por ejemplo, a partir del siglo XVI aproximadamente, dentro de lo que era la evolución científica del momento, los prodigios, aquellos que en el siglo XIX entenderíamos más como freaks, y a día de hoy pues entenderíamos como personas que por circunstancias genéticas nacen con algún tipo de malformación, pues todo este tipo de prodigios despertó una tendencia en la literatura popular bestial. Los libros de prodigios, como decíamos, eran estudios de sucesos milagrosos y casos médicos de lo que se concebía como maravillas y que iban desde nacimientos monstruosos hasta, pues como hemos dicho, ¿no?, defectos naturales, pigmeos, incluso sirenas de alguna forma aparecían por ahí. Y uno de los que más destaca es precisamente el francés Ambroise Paré, que, bueno, pues en sus archivos, más allá, porque él era un médico que estuvo muy vinculado al ámbito militar, era lo que se conocía como barbero cirujano, que actuaba mucho en lo que era el campo de batalla, estuvo al servicio, de hecho, de varios reyes, y en el año 1575 saca su libro de monstruos y prodigios. Y entre otras muchas historias nos habla, por ejemplo, del que tenemos aquí representado, que era el monstruo de Ravenna, una historia que nos remonta a este lugar de Italia en el año 1512, donde se registró que había nacido un niño. Volaron muchas interpretaciones, muchas explicaciones para su origen, que precisamente sus malformaciones eran fruto porque el niño había sido hijo o había nacido de la relación de una monja y un fraile, y que lo que tenía era una cabeza con cuernos, estas letras que ahí no se ven muy bien, pero las letras en el pecho YXV, con una pierna peluda, con una pezuña hendida, mientras que la otra pierna tenía como un ojo. Por resumir esta parte, muchos de estos prodigios eran precisamente interpretados como malos augurios, es decir, cuando pues, nacía o encontraban un ser de estas características, muchas veces desde el punto de vista supersticioso o religioso, era interpretado como bueno, pues un mal presagio, es decir, algo malo está a punto de pasar. Y este monstruo de Ravenna adquirió muchísima popularidad porque incluso ya después de muerto, las noticias de este monstruoso nacimiento continuaron recorriendo Europa y hay muchísimos grabados. En este caso es el que utilizó Paré, pero hay muchos más.
Y aquí, por si me daba tiempo, y aquí algún compañero me va a entender, como este libro, de momento Siruela no lo ha reeditado y está muy caro, acepto regalos, por si alguien lo encuentra en Todo Colección o algo así, yo acepto regalos. Veo a Rafa, que es coleccionista bueno, no, verdad, está caro. Vamos con otra historia muy rápida, que en este caso otro libro, en este caso una tesis de Incantamentis, nos tenemos que ir al año 1715, fue escrita por George Abraham Merklin y lo que nos habla es de un caso del año 1694 sobre un niño alemán de 12 años llamado Theodorus Döderlein que empezó a vomitar insectos y ahí os he puesto un poco lo que en un par de semanas llegó a expulsar por la boca a través del vómito. Cochinillas, orugas, ciempiés, gusanos, mariposas, hormigas, escarabajos, renacuajos, de todo. Estuvo, insisto, varias semanas expulsando mediante el vómito esta clase de insectos y de criaturas. Obviamente, esto fue interpretado desde el punto de vista religioso como que este chaval estaba poseído ni más ni menos con el diablo. Y precisamente habría sido también un apartado interesante hablar de las formas o de los libros y tratados que a lo largo de la historia se han escrito y redactado para combatir al demonio. En este caso, la oración, el exorcismo convencional no tuvo efecto durante esas semanas porque el niño seguía expulsando bichos, insectos, y lo que hicieron fue intentar un tratamiento que, bueno, parece que estaba recogido en algunos tratados y que era tomar ni más ni menos que orina de caballo. Le vertieron mogollón de tinas, de jarras de esta apestosa, pues como podéis imaginar, orina, hasta que el muchacho, yo no sé si ya por quedarse vacío del todo del asco que esto tuvo que dar, milagrosamente, nos cuenta la crónica, anunció que se había curado y que el pis de caballo precisamente había sido la clave. Vamos a pasar rápidamente esta historia, la resumimos, tiene lugar en 1726, pero se redacta este libro que traducido sería una breve narración de un extraordinario alumbramiento de conejos realizado por el señor John Howard, cirujano en Guildford, en el año 1727, cuando se publica este curioso caso, que nos habla de una mujer llamada Mary Toff, que parece ser que igual había dado a luz, y aquí no he puesto el catálogo, pero lo leemos muy rápidamente, porque había dado a luz ni más ni menos que a un conejo, dio a luz también a partes de un cerdo, otro conejo con patas y cabeza de gato, y después a una serie de conejos. Claro, esto voló como, bueno, pues como la pólvora, ¿no? Prendió como la pólvora, generó muchísima expectación, y se envió a investigadores por parte de la realeza a intentar dilucidar qué es lo que estaba pasando con esta mujer. Como pasaría después, siglos después, por ejemplo, con el espiritismo, cuando se investigaba las medium y estas cuestiones, a priori las investigaciones preliminares no encontraron el fraude o el truco a que esta mujer no dejase de dar a luz a seres o a criaturas extrañas y desde luego terribles. Esto también hizo circular los rumores que o bien era una bruja o bien, y esta era ya un poco más delirante, esta mujer lo que era un conejo satánico disfrazado de persona, disfrazado de mujer, para condenar de alguna forma a la humanidad. Lo cierto es que finalmente Richard Manningham, un médico encargado precisamente del tema de los partos, examinó a esta mujer y se percató de inmediato de que una de las placentas, de las pretendidas placentas de conejo que había expulsado, era ni más ni menos que la vejiga de un perro, es decir, no coincidía. Y enseguida Mary Toff, lo que hizo fue derrumbarse, se echó a llorar y, esto generó muchas sospechas hasta que al final acabó confesando el fraude y todas estas cositas extrañas, bastante raras de hecho, que decía que ella expulsaba, las tenía en un bolsillo escondido. Bueno, también siempre hubo ingenio y había gente muy avispada. Vamos a pasar muy rápidamente por alguno de estos libros extraños. En este caso hablamos de Ilustraciones de la locura, exhibición de un caso de locura singular del año 1810, escrito o redactado por John Haslam y que nos cuenta la historia de John Tilly Matthews, pues un paciente que ingresa en un psiquiátrico por una serie de delirios, pero me llamó mucho la atención y vamos a pasar directamente a la ilustración porque él, entre las muchas ideas o delirios que tenía en la cabeza, él hablaba de una máquina que él denominaba el telar
del aire. Parece ser que esta máquina estaba conducida o estaba manejada por un grupo de villanos, y esta máquina, entre sus muchas posibilidades o facultades, tenía el poder, y estamos hablando, ojo, del año 1800, siglo XIX, de borrar la mente, es decir, resetear la mente, borrar recuerdos y manipular mentalmente a la persona que uno quisiese. De hecho, se ve en la ilustración cómo el que maneja la máquina está lanzando como una especie de rayo a esa persona que está en el extremo superior. Y en este caso, John Tilly Matthews, este personaje convencido de que esta máquina existía, decía que existía una banda de espías que controlaba la política contemporánea, con incontables unidades armadas de telares de aire distribuidas a lo largo de Londres, cada una con sus practicantes de neumática, que lo que hacían era preparar a los candidatos apropiados para lavarles el cerebro, premagnetizarlos. Claro, estamos en una época en la que la hipnosis estaba desarrollándose, o por lo menos su versión previa, que era el magnetismo o el mesmerismo creado o propuesto por Mesmer, y que de alguna forma, quitándole la parte más pseudocientífica, acabaría derivando en lo que pues hoy conocemos como hipnosis. Y decía que esta máquina era capaz de lavar el cerebro premagnetizando a las personas con un volátil fluido magnético. Figuras claves del gobierno británico están afectadas, sus mentes están leídas y manipuladas por esta banda. Me llamó mucho la atención porque hoy día, que hablamos tanto de manipulación de los medios de comunicación, al final es llamativo ver cómo muchas de estas ideas, que pueden parecernos muy coetáneas, al final no nacen en el vacío, sino que vienen desarrollándose precisamente de una tradición, en este caso, pues de una máquina y de un texto y de un testimonio que yo no conocía. Otro personaje bastante llamativo era el clérigo espiritual John Murray Spear y el Mesías eléctrico. Él, en su libro, con títulos bastante largos, el libro era Mensajes del Estado Superior, comunicado por John Murray a través de John M. Spear. Y aquí lo que nos hablan es de un grupo de magnetizadores, de un grupo de guías, lo que podríamos entender como guías espirituales para John Murray, que le habían encargado o le habían dado las directrices para crear una especie de Cristo Frankenstein, porque había como que darle una forma robótica y bastante extraña, y todas estas instrucciones las recibía, como digo, de ese grupo de espíritus descarnados que incluían, ojo al dato, a Benjamin Franklin, a Thomas Jefferson, a John Quincy Adams, a Benjamin Rush y a tantos otros. De hecho, el año que se publicó este libro, 1853, los seguidores de Spear se fueron precisamente a una casa apartada en las montañas cerca de Massachusetts, con el objetivo de construir y dar a luz, dar vida a ese Mesías mecánico con cobre, zinc, imanes y una mesa de comedor. Estuvieron 9 meses trabajando hasta que Spear ordena a una de sus seguidoras, como decíamos, que dé a luz a esa nueva, él la denominó Nueva María, obviamente, pero para que diese a luz, de alguna forma, al Mesías eléctrico. Claro, cuando tenían ese ingenio desarrollado y construido, la sorpresa no sé si fue grande o no, pero claro, eso ni se levantó ni hizo nada por el estilo. Pero, como suele pasar en este caso de profecías o propuestas fallidas, lo que dijo Spear es que había recibido un mensaje de esta asociación de electrizadores, que era como se llamaba este grupo, ordenándole que se retirase de inmediato y que desapareciese. Y decía así: he adorado el trabajo al que me he dedicado. Me ha ayudado a ver que más allá de las nubes que me rodean hay un propósito vivo que nos guía y es inteligente, que es beneficioso: la elevación, regeneración y redención de los habitantes de la tierra. Quedan 5 minutos. ¿Cuánto queda? Entonces vamos bien, vale. Es que yo me puse el contador, digo, voy a ponérmelo con un poquito de tiempo para que luego no me pille. Entonces no hace falta elegir. Vamos con un palabra bastante extraño que es bibliopegia antropodérmica, que básicamente serían aquellos libros que han sido encuadernados con piel humana. Lo cierto es que existen a lo largo, de hecho creo recordar, no contrasté el dato, me lo dijeron hace poco, quizá a lo mejor Jesús lo puede confirmar, porque creo que en Madrid, en la Biblioteca Nacional, hay un ejemplar encuadernado con piel humana, pero vamos a poner algunos ejemplos asombrosos.
Estos ejemplares, como podéis imaginar, y que nos puede contrastar mucho, decir, ostras, ¿quién querría un ejemplar con piel humana? Pues entre los siglos finales del XVII, comienzos, mediados del XIX, que es cuando tuvo su apogeo, pues al final no dejaban de ser rarezas que, por ejemplo, pues para enseñar en las fiestas o hablar de ellas o dar cierto estatus, eran bastante llamativas. Claro, ¿por qué encuadernar, ¿no?, estos libros con piel humana? Pues como decíamos, sobre todo en esos siglos finales del XVII, pero más concretamente entre los siglos XVIII y XIX, se convirtió pues eso, en un detalle decorativo bastante atractivo y que además lo vamos a ver en un ejemplo porque muchas de las crónicas sobre crímenes y asesinatos, vamos a ver un ejemplo concreto, pues cuando ajusticiaban a un asesino, hay varios libros que se encuadernan precisamente con la piel de ese asesino, o por ejemplo también estudios médicos que se encuadernaban con este particular material. Incluso, estamos hablando de crímenes y estamos hablando de tema médico, pero incluso adquirió, ya en la última etapa un poco de esta costumbre, adquirió también de alguna forma, y si yo creo que da tiempo vamos a ver un caso que a lo mejor a muchos os va a sorprender, porque también adquirió cierto cariz romántico, es decir, cuando fallecía el esposo, la esposa o algún familiar querido, oye, qué mejor manera que encuadernarte un librito con su piel. Y de hecho, aquí ya nos ponemos un poco, no sé si escatológicos, ¿no?, pero digamos que hay como dos métodos de curtir o de curar y tratar la piel humana, que no tiene tanta diferencia con utilizar cualquier otro tipo de piel o de cuero animal. Por un lado, el método principal, el método tradicional, que era empapar la piel en una solución de hidróxido de calcio, después se retiraba la carne, la grasa y el pelo a mano. Eso había que hacerlo con paciencia y mucho estómago. Y después lo que hacía era que se dejaba, una vez ya había sido limpiada, se dejaba en un líquido pues unos cuantos días antes de pasar precisamente a los baños de tanino, que era el elemento más fuerte y que de alguna forma ya la dejaba lista. Y otra forma, antes hablábamos de la orina de caballo, pues aquí también la alternativa para trabajar este tipo de piel era precisamente empaparlo en orina pues de animal, porque se había utilizado, es un método que se utilizó y se ha utilizado a lo largo de miles de años precisamente para tratar el cuero, para tratar la piel, porque el propio amoníaco de la orina lo que hace es que disuelve la carne, también el pelo, y deja de alguna forma la piel lista para estirar y secar. Como decía, más o menos tenemos que situarnos un poco en esa época del 18 y el 19, y hay un caso bastante curioso que he sacado a colación. Bueno, quizás si habéis leído V de Vendetta, iba a poner la imagen característica de este personaje que hace referencia precisamente a la conspiración de la pólvora que tuvo lugar en Inglaterra allá por comienzos del siglo XVII, donde, bueno, pues una serie de conspiradores lo que habían era planeado secuestrar, asesinar al rey Jaime I, digamos, sustituir la religión del momento por un rey que fuese afín al Papa y restaurar un poco los valores de la religión católica, cuando allí, digamos, que se tomaban medidas más anticatólicas. Y tenemos un caso muy curioso, que es el de Henry Garnet, que es un sacerdote jesuita que tuvo la mala fortuna de confesar a Robert Catesby, que fue precisamente uno de los participantes en esta conspiración de la pólvora del año 1605. Para la mala fortuna de Garnet, del sacerdote, claro, este otro personaje le confesó el plan, le confesó toda la conspiración, y él, que pensó en delatarlo y denunciarlo, apegado al secreto de confesión, dijo, no puedo. Mala fortuna, porque al final lo pillaron y lo ejecutaron por no haber dado la voz de alarma de este secreto. Y de hecho se publica, él fue ahorcado el 3 de mayo de 1606 y su piel fue usada para encuadernar un libro que llevó por título Una relación verdadera y perfecta de la totalidad de los procedimientos contra los traidores más bárbaros ya fallecidos, el jesuita Garnet y sus cómplices. Pues su piel, como decíamos antes, fue utilizada para encuadernar este libro. Al igual que la piel pasó, por ejemplo, también durante el periodo conocido como el terror dentro de la Revolución Francesa, donde hubo pues decenas de miles de muertes sin ningún tipo de control y criterio, e incluso se hablaba de varios volúmenes de la Constitución francesa que fueron encuadernados con algunos de los que ejecutaban durante esta época.
Pero como decíamos, vamos a hablar del caso de este libro de John Horwood de Bristol, que fue encarcelado en el año 1821 por homicidio premeditado, porque le lanzó una piedra bastante grande a una mujer de la que estaba obsesionado al verla pasear con otro hombre. Esta mujer era Eliza Balson. Y bueno, pues como digo, al verla pasear le tiró una piedra con tan mala suerte que bueno, pues acabó con su vida. Fue encarcelado, fue ejecutado y su piel fue utilizada para, bueno, pues para encuadernar este libro que precisamente habla y cuenta su caso, el caso de John Horwood. Y es que nos vamos ahora a otro tema dentro de la encuadernación con piel humana, porque tenemos que irnos también a mediados del siglo XIX aproximadamente, donde nos encontramos que para hacer prácticas de anatomía, para conocer un poquito mejor el funcionamiento del cuerpo humano, empezaron a circular una serie de personajes conocidos como resurreccionistas, y es que los médicos que no tenían acceso a cuerpos porque había un momento en el que llegó un momento en el que se regularizó que la tutela del fallecido correspondiese, digamos, al familiar como tal, y si él quería cederlo o donarlo a la ciencia para investigación, podía hacerlo. Pero eso fue un poco más adelante. Hasta el momento, los cadáveres con los que contaban para hacer estas prácticas principalmente venían de la persecución o captura de criminales que, una vez ejecutados, se cedían a la ciencia. Claro, había muchos médicos, había muchos científicos interesados en conseguir cadáveres y llegaban a pagar grandes fortunas porque les llevasen cuerpos pues de personas ya fallecidas, lo que generó toda una corriente de lo que se conoció como resurreccionistas, personas que iban por los cementerios, personas que iban por los cementerios desenterrando cadáveres y vendiéndolos después a estos médicos. Una actividad bastante curiosa. Ahí vemos, por ejemplo, una representación, una imagen de cómo el encargado de proteger el cementerio pues pilla a uno de estos resurreccionistas sacando el cuerpo para después venderlos. Pero aquí, desde luego, si destacan dentro de estos personajes, hay dos figuras que se han llevado la palma, porque empezaron a ganar mucho dinero vendiendo cuerpos fallecidos a los médicos. Y claro, los cementerios también se vaciaban, entonces cuando no tenían cadáveres que llevar, empiezan a asesinar gente para poder hacer negocio. Y esta pareja tan peculiar eran William Burke y William Hare, que llegaron a cometer hasta 16 asesinatos en 1828 para satisfacer las necesidades de un cirujano de Edimburgo que era Robert Knox. Es decir, ya traspasaron la línea no solo de profanar tumbas, sino que, bueno, pues mira, como no tenemos, cuesta menos la vida de una persona o cuesta menos el asesinato por lo que nosotros nos vamos a llevar que esta cuestión. Pues bien, William Burke, William Hare son capturados, obviamente son ejecutados, y por si algunos libros nos parecían grandes o trastosos, lo que hacen es que se saca un libro de bolsillo del caso de William Burke con su propia piel después de ser ejecutado o ahorcado, en este caso en el año 1829. El cuerpo de Burke fue de hecho diseccionado públicamente. Claro, fijaros la paradoja, ¿no? Él como criminal al final acabó siendo una víctima más, bueno, no víctima, ¿no?, sino un elemento más del estudio de la anatomía. Paradojas a veces de la vida. Pero bueno, lo curioso, y ya que estamos hablando de libros, es precisamente que la piel de este criminal acabó siendo utilizada para escribir o para encuadernar un libro que nos hablaba de su propio caso. Y ahora sí que sí, nos ha dado más o menos tiempo. Bueno, un detalle que no lo he incluido en la presentación, pero que quizá aquí a algunos os llame la atención, y es que Camille Flammarion, que era un astrónomo y un escritor del siglo XIX, muy aficionado, de hecho es un libro clásico dentro de estos temas, es su libro sobre las casas encantadas, es decir, era una persona que en pleno boom del espiritismo, y enseguida vamos a hablar porque nos vamos con los libros sobrenaturales, pues Camille Flammarion llegó a tener un libro encuadernado en piel, porque había una mujer muy hermosa y de una piel muy fina que de alguna forma había conquistado, había traído la atención de Flammarion, y era además una devota seguidora de este escritor. La pobre chica sufría de tuberculosis y dejó instrucciones muy claras de que a su muerte la piel que Flammarion tanto había anhelado en vida se la cedieran
para, bueno, pues para encuadernar su último trabajo. Y así lo hizo. De hecho, su última obra, ese ejemplar de Los mundos del cielo, fue encuadernado con el cuero, con la piel de esta mujer. Pero vamos ya con los libros sobrenaturales. Decíamos, y aquí voy a ser muy rápido porque yo con el tema del espiritismo me pierdo y yo creo que muchos ya os habré dado la turra en alguna ocasión sobre este tema. Nos situamos a mediados finales del siglo XIX. El espiritismo, es decir, la doctrina que defiende la supervivencia del alma y no solo la supervivencia, sino la posibilidad también de contacto con los seres fallecidos, adquiere una popularidad tremenda en Estados Unidos y después en Europa a causa de una serie de características muy concretas. Los métodos de comunicación con el más allá a lo largo de esos 50, 60 años, desde 1848 aproximadamente hasta bien entrado, hasta los primeros años del siglo XX, van cambiando, van modificando. Aquello de comunicarse con el más allá a través de raps o de cosas era muy lento, la gente quería más rapidez, entonces empiezan a ingeniárselas para darle rapidez a la comunicación con el más allá. Y un objeto previo a la Ouija fue esta planchette que, como veis, en la propia, lo que conocemos como planchette, lo que sería el objeto que se desplaza por la tabla, ahí todavía no es Ouija, es otro elemento, pero tiene un lápiz puesto en el centro y se utilizaba sobre todo para la comunicación también por escritura automática de alguna forma. Tú dejabas los dedos, al igual que se hace con la Ouija, posabas los dedos sin ejercer mucha fuerza o presión y el lápiz empezaba a crear mensajes. Después vendría la Ouija, pero por resumir, y estamos hablando de libros misteriosos, ¿qué pasa? Que cuando esta democratización del más allá, con el boom del espiritismo llega, empieza a haber personas, empieza a haber mediums. El mismísimo Conan Doyle de por medio llegó a contactar en una ocasión con Mark Twain, creo recordar, pero empieza a haber mediums y personas sensitivas que contactan con escritores ya fallecidos. Escritores como Shakespeare, como Mark Twain, algunos menos conocidos, pero muy populares. Es verdad que los expertos han analizado con el tiempo esos textos y dicen, a ver, aquí no la coláis, el estilo es completamente diferente. Dice, ¿qué pasa? Que una vez que vas al más allá, estos talentos de la literatura pierden toda su capacidad y lo que empiezan a escribir son churros. Pero lo curioso es que, claro, en según qué bibliotecas, las últimas obras de autores como Shakespeare no es la obra que él escribió en su época, sino un libro escrito pues años después, ya en pleno siglo XIX. Y lo curioso es que, como vemos ahí, hay un catálogo que lo que dice es ¿de quién son los derechos de autor? Cuando, pues eso, Shakespeare o cualquier otro autor se manifiesta a través de un medium. ¿El libro lo ha escrito el medium o realmente los derechos de autor deben corresponder a ese supuesto ente manifestado? Pues en algunos casos lo tienen muy claro. Los derechos de autor y la autoría de esos libros corresponden al autor o al escritor fallecido, en este caso Shakespeare o Arthur Conan Doyle, que ya a finales del siglo XX, incluso Arthur Conan Doyle, que era un auténtico apasionado del espiritismo, tanto que acabó perdiendo un poco el prestigio, pero en los años 80 del siglo XX reaparece a través de una medium con un libro que nos habla de las bondades precisamente del más allá. Novelas también, a través de la Ouija. Esta está firmada por Jaap Herron, pero en el fondo es una novela que técnicamente correspondería a Mark Twain. Y por hablar ya muy rápidamente y casi ciñéndome al tiempo, nos vamos a ir un poquito a otra serie de libros bastante interesantes que no quería dejar de mencionar, aunque fuera a modo de anécdota y para que, pues, si os apetece, toméis nota. En los años finales de los 70, comienzos de los 80 ya del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, aunque de alguna forma luego incluso el fenómeno llegaría a España un poco a nuestra manera, tiene lugar lo que se conoció como el pánico satánico, que por resumirlo muy rápidamente fue la viralización, podríamos decir, de la idea de que en determinados sectores de la alta sociedad, en determinados sectores de la política, incluso en familias humildes, el demonio se estaba infiltrando y estaba comiendo la cabeza de determinadas personas para sacrificar niños, etcétera, etcétera. Si habéis visto, por ejemplo, la película de Amenábar, Regresión, plasma muy bien esta idea. Es decir, cómo a través de la hipnosis de la hipnosis y la sugestión, se pueden llegar a implantar falsos recuerdos y en pleno siglo XX, cuando pues, quizá el demonio no debería tener la vida o la presencia y la fuerza que tuvo en otra época, vemos cómo, pues en los años 80 de repente, una histeria
colectiva llega y azota a Estados Unidos, hay juicios, hay condenas, hay procesos, se llegan incluso detrás de algunos colegios y de algunas zonas a excavar en busca de esos cadáveres infantiles que supuestamente se habían sacrificado en nombre del diablo. O sea, fue una bestialidad. Lo curioso es que, claro, también generó un tipo de literatura muy concreto para defenderse del maligno, y hay, bueno, pues algunos autores, aquí citamos algún libro, que lo que hacían era redactar consejos para la policía, para los investigadores que se enfrentaban o que estaban persiguiendo al maligno. Y de hecho, esta cita de ahí es textual, decía: sospechad de las escenas de sangre seca, cráneos humanos con o sin velas y habitaciones, cámaras de tortura, en fin, todo lo que en el imaginario popular se asociaba con lo diabólico y con los ritos satánicos, que a día de hoy ya sabemos que el satanismo poco tiene que ver con lo que se nos ha vendido o se nos ha inculcado. Y este que aparece en pantalla es precisamente, pues eso, un manual para perseguir esos crímenes o esos delitos sobrenaturales, para detectarlos, para investigarlo y para, de alguna forma, verificarlo y combatirlo. Y yo creo, Antonio, que con esto clavo el tiempo, más o menos. Muchísimas gracias. Yo a veces me doy hasta miedo. ¡Jo, qué cumplidores, macho! Nos portamos bien, Bien. Bueno, con él terminamos. Ponte de pie, que se te vea, hombre, que te aplaudan bien. Muchas gracias. Ya os había dicho que os iba a sorprender. Yo lo conozco desde que era un bebé. Pues casi. Yo siempre lo comparo con Javier Sierra, porque cuando tenían 15 o 16 años, delgaditos, con las gaficas, siempre iban persiguiendo todo, pues yo lo conozco desde entonces. Sí. Nada, deciros que volvemos a las 5, a las 4:30 estaremos ya todos por aquí, y tenemos una tarde, si la mañana ha sido importante, esta tarde con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, y después el Colegio Invisible ni os cuento. Así que no os gastéis todo el dinero en la comida, acordaros que están los libros que hay que sortear, y hay tazas, camisetas, que hay que ayudar a esta gente, ¿vale? Hasta luego.